Mis amados, qué rico estar con ustedes un domingo más para llevarle una palabra que sé que transformará sus vidas. Nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en la adoración. Espero que usted esté de verdad gozando, se ponga todo de su parte para que sea el Espíritu Santo quien lo ministre, quien lo toque, quien lo levante, quien lo anime. Y hoy el mundo entero como tal está celebrando un acontecimiento que pasó hace muchos años atrás y que de verdad lo conocemos como Domingo de Ramos. Hoy estamos celebrando ese Domingo de Ramos. Pero hoy no voy a hablar básicamente sobre eso, no voy a hablar sobre lo que fue el Domingo de Ramos. Quiero hablar de un tema que sé que nos va a bendecir también tremendamente y que nos va a direccionar y a empoderar para poder seguir adelante, para poder hacer las cosas realmente como debemos hacer. Y cuando celebremos como una fecha como la de hoy o como la que estaremos celebrando de pronto este jueves o este viernes o este domingo con la Pascua, pues lo hagamos de una manera sincera y honesta. Así que voy a pedir el favor que usted cierre sus ojitos. Vamos a colocar este tiempo en la presencia del Señor. Vamos a colocar este momento en la presencia de Dios para que Él abra nuestros corazones y toque cada uno de ellos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque estás con nosotros, nos estás ayudando, nos estás direccionando, nos estás empoderando. Porque cada día que pasa, Señor, vemos cómo tú, Dios, nos ayudas, Padre amado, a salir adelante, Señor. Yo quiero en esta hora pedirte, Padre, un favor muy especial. Y es que mientras esta palabra es predicada, mientras esta palabra es dada, Señor, tú estés en cada hogar tocando a cada persona que necesita primeramente ese milagro de parte tuyo, Señor. Que puedan, Señor, recibir esta palabra, Dios mío, pero que la puedan recibir en paz, en tranquilidad, Señor. Que ellos puedan ver cómo prodigios, señales y milagros de parte tuya aparecen en sus hogares y en sus vidas, Señor, mientras esta palabra es predicada, Padre de la gloria. Señor, te damos todo el honor a ti, Señor. Tú eres el que lo merece absolutamente todo, Señor. Tú eres el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Por eso hoy estamos aquí, Señor, para glorificar tu precioso nombre, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar de un tema que de verdad que me impacta mucho. Terminé en días pasados Proverbios, el libro de los Proverbios, terminé en días pasados y el libro de los Proverbios para mí fue una enorme bendición. O sea, toda la Biblia es una bendición, pero el libro de los Proverbios lo enruta a uno en muchas cosas muy puntuales. Y hoy quiero como dar ese resumen de todo lo que realmente me enseñó personalmente el libro de los Proverbios. Y yo le coloqué al título de hoy, al tema de hoy, todavía tenemos eso claro, seamos correctos y no corruptos. Ese es el tema que hoy quiero hablar con usted. Seamos correctos y no corruptos. Y usted se va a dar cuenta por qué de pronto le coloqué a esta enseñanza del día de hoy este tema. Vivimos, mi querido amigo, vivimos una crisis de corrupción generalizada. Eso usted es consciente, no lo podemos esconder, no podemos taparlo. Vivimos una crisis de corrupción generalizada en todos los aspectos de la sociedad actual, en todos, la cual se extiende por todo el mundo y en todas las áreas. Entonces, por ejemplo, vivimos corrupción en la parte política, vivimos corrupción en la parte económica, vemos corrupción en la parte deportiva y lamentablemente también vemos corrupción en la parte religiosa. Y esto preocupa aunque la Biblia lo enseña, pero de todas formas preocupa. Nuestro mundo está agonizando, escúcheme bien, mi amigo, nuestro mundo está agonizando en un nivel de podredumbre, y lo voy a hablar así, de un nivel de podredumbre moral comparable a la época de Noé, previa al diluvio. Abra por favor un momentico su Biblia en Génesis, capítulo 6, verso 11. Porque ahí se habla de cómo estaba la tierra en ese momento. Y uno compara la tierra hoy en día y lo mismo está sucediendo.
Génesis capítulo 6, versículo 11 dice la palabra del Señor. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Y se qué? Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Escúcheme, de violencia. Me impactó ayer y tuve un momento de oración porque me impactó ayer que una pareja de personas mayores salieron en su carro hacia Carolina del Norte, creo que fue. Habían dejado a sus hijos en casa y salieron hacia Carolina del Norte porque querían ir a la playa ayer. ¿Y qué me impactó? Le voy a decir qué me impactó. Que dice ahí las noticias que ellos estaban por la carretera, por la I-95, iban ellos aquí en los Estados Unidos y se pasaron de un lado derecho a un lado izquierdo. Hicieron un cruce de un lado derecho a un lado izquierdo. Y una persona que venía con ellos, no sé cómo fue el cruce, tal vez lo fue muy brusco, no sé si fue muy brusco o no fue muy brusco, no sé si fue avisado, no sé si colocó la direccional o no la colocó, pero una persona que iba al lado de ellos se enfureció, dice que una persona se enfureció y los alcanzó y sin más ni más, dice ahí las noticias que sacó una pistola, un revólver, un arma de fuego y empezó a disparar sobre la puerta donde venía el copiloto. Lamentablemente le causó la muerte a una señora. Una señora que tal vez sus hijos la habían despedido en la mañana, se había ido con su esposo porque querían ir a la playa y volver en la noche. Y lamentablemente no pudo volver. ¿Todo por qué? Porque se cumple lo que dice Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y eso es lo que hoy, mi querido amigo, está sucediendo. La tierra está llena de violencia. La tierra está llena de violencia. Donde vemos las noticias, donde si estamos hablando de nuestros países, si estamos hablando de aquí en los Estados Unidos, si estamos hablando aquí de nuestra ciudad, a la cual yo amo muchísimo esta ciudad también, vemos cómo la violencia está marcando precedentes inimaginables. Pero nos hacemos aún la pregunta, y esta pregunta es muy clara. ¿Qué es ser corrupto? ¿Qué es ser corrupto? El término corrupción, para que usted lo entienda, escúcheme esto. El término corrupción procede del concepto de podredumbre, descomposición, putrefacción, que es el proceso natural, escúcheme, natural de degradación de un organismo biológico cuando muere. O sea, cuando un organismo biológico, orgánico, muere, entra en un proceso de descomposición, de putrefacción, que es conocido como, ahí se dice, que es conocido como corrupción. Está corrupto, se está corrompiendo este organismo. Ahora, en el caso al cual nos referimos, en el caso al cual vamos a hablar, se entiende por corrupción una conducta inmoral, o en otras palabras, una conducta contraria a los valores que la Biblia enseña o que la Biblia nos quiere direccionar. Cuando hablamos en este pasaje, y lo que voy a hablar yo hoy, es de ese tipo de corrupción. De esa corrupción que tiene que ver con una conducta inmoral, con una conducta alejada de lo que la Biblia nos enseña. Nos podemos identificar, escúcheme esto, podemos identificar como corrupción a cualquier acción de deshonestidad, de falta de integridad, de maldad, pero también se cataloga corrupción la explotación del jornalero, el hacer coimas, también llamado cohecho, que es un delito y consiste en que una autoridad o funcionario pide una prebenda, pide que le den algo por o hacer más rápido algo o por no hacerlo. Pero también se habla de corrupción cuando hablamos de chantaje o cualquier tipo de extorsión, robar, engañar, comprar injustamente, mentir, codiciar, ambicionar y darle la espalda a un necesitado, explotándolo o haciendo trampa. Y a eso se le conoce con el término de corrupción.
Y yo quiero que usted entienda. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué usted me está hablando hoy de corrupción? ¿Por qué usted está hablando hoy de ese término? Mis amados, porque en la Biblia hay muchísimos pasajes, muchísimos que se refieren a ese tipo de acciones que condenan la corrupción. Por ejemplo, vaya conmigo, si usted tiene la Biblia ahí, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 16, verso 19. Deuteronomio capítulo 16, verso 19. Dice algo muy puntual con relación a algo que normalmente se hace. Dice así la palabra, Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. ¿Ni tomes qué? Soborno. Porque el soborno, mire lo que dice la Biblia, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y hoy en día está tan de moda los sobornos, no hoy en día, desde hace muchos años, porque esto, mire, Deuteronomios, ¿cuánto hace que fue escrito? Y ya se hablaba de soborno. Cuando se le da a alguien algo para que agilice algo o para que demore algo, estamos hablando de soborno. Y la Biblia ya habla de ese tipo de corrupción, del soborno. Pero también habla de no tuerzas el derecho. ¿Cuántas personas sabiendo que deben hacer algo correctamente no lo hacen? O dice, no hagas acepción de personas. ¿Cuántas personas o cuántas veces hemos visto a muchas personas haciendo acepción de personas? Por alguna u otra razón. Y todo eso lo está mirando el Señor. Y todo eso que estoy hablando entra en lo que llamamos corrupción. Ahora, como consecuencia de la corrupción, escúcheme, como consecuencia de la corrupción, el profeta Jeremías condena a los que prosperaban haciendo lo malo. Y dice así la palabra del Señor en Jeremías capítulo 5, versículo 28. Jeremías capítulo 5, versículo 28. Dice algo que a mí me impacta, dice así. Jeremías 5, 28. Dice, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. En otras palabras, lo voy a decir así, les importó nada pasar por encima de que tenían que pasar para lograr y conseguir dinero de una manera tal vez rápida y llamémoslo así de pronto como alguien dice, fácil. Y por eso el profeta Jeremías habla de ese tipo de corrupción, hermano. Donde, por ejemplo, no defendían al necesitado, el caso de la viuda, no defendían al necesitado. Hoy en día vemos eso. Hoy en día vemos cómo se saca más bien provecho de todas las cosas. Se saca más bien provecho. Hay cosas que justamente son reclamables, pero hay otras que no son reclamables. Estamos, por ejemplo, en un país donde por todo se demanda. Y hay muchísimos abogados expertos en todo eso. Y hemos visto en videos cómo gente se hace la que se cae en algún almacén para ver si con eso puede demandar y coger un dinero. Eso se llama corrupción. Ahora, por otro lado, se prohíbe también la palabra, prohíbe la opresión y el robo. Y se habla también que eso es corrupción. Por ejemplo, Levíticos, capítulo 19, versículo 13. Levíticos, capítulo 19, versículo 13, habla también muy puntual sobre alguna corrupción específica. Dice, no oprimirás a tu prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás, escúcheme esto, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y eso es algo que aquí lo vemos. Me han contado de personas que han sido contratadas para trabajar un día.
van y trabajan un día. Y cuando salen de trabajar, las personas que los contrataron se han perdido. Y les llaman y les dicen, venga mañana, que mañana le voy a pagar. O nunca más aparecen. Y todo eso dice aquí la palabra, que es juzgado por Dios. Y a eso también lo llamamos nosotros corrupción. Corrupción. Ahora, la pregunta clara es, ¿por qué existe la corrupción? ¿Por qué existe como tal la corrupción? Y la respuesta es dura, pero es real. Existe sencillamente por nuestra naturaleza caída. Por nuestra naturaleza caída. La corrupción, mi querido amigo, nació en el huerto del Edén. Desde allá viene la corrupción. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, entonces, ¿qué pasa? Fueron echados del huerto, pero desde ese momento, después de que fueron echados del huerto, empieza a aparecer lo que nosotros llamamos el egoísmo, el cual destruye la naturaleza humana, y empieza a aparecer la vanagloria, y empiezan a aparecer una serie de problemas y cosas, y empieza a aparecer lo que llamamos nosotros corrupción. Ahora, a todo esto que les estoy hablando de corrupción, a todo esto que les estoy diciendo anteriormente de corrupción, de hacer una cosa, de hacer otra, de no hacerlo, de sí hacerlo, a todo eso, la Biblia le tiene un nombre. Pero como a la mayoría de personas no les gusta este nombre, como a la mayoría de personas se siente mal si uno les habla y les pronuncia esta palabra, entonces por eso hablamos del término corrupción. Y por eso yo le coloqué a esta predicación, seamos correctos y no corruptos. Pero a todo lo que yo les he hablado hasta el momento, la Biblia le tiene un nombre clarísimo. Lo llama pecado. Así de sencillo, mi querido amigo. Lo llama pecado. Y este pecado corrompe el corazón del hombre, haciendo que nazca todo lo que habla Gálatas capítulo 5. A ese pecado que está en el corazón del hombre, lo hace que del corazón del hombre salga todo lo que le voy a leer ahorita en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Por eso yo le coloqué corrupción, para que la gente está más relacionada con ese término, conoce más ese término. Pero la Biblia a ese término lo llama claramente pecado. Lo que pasa es que si nosotros hablamos a veces de pecado, la gente se molesta. Si nosotros de pronto decimos eso se llama pecado, entonces molesta. Pero si le decimos se llama corrupción, como que lo aceptamos un poco porque es algo muy novedoso y que está sucediendo. Pero la Biblia es clara, mi querido amigo. Mire, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos habla de cosas que si las practicamos es porque somos corruptos también, pero la Biblia los llama pecado. Dice por ejemplo Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero decirle que todo esto está ligado al corazón del hombre. Y el corazón del hombre, lamentablemente, es un corazón corrupto. ¿Un corazón cómo? Corrupto. Lo crea usted o no lo crea, lo comparta o no lo comparta, pero el corazón del hombre como tal es un corazón corrupto. Es un corazón pecaminoso. Y esto duele, pero tengo que ser sincero. Esto duele, pero tengo que ser honesto. Cuando usted se pone a estudiar detenidamente la Biblia, cuando usted la pone a escudriñar,
ve que a lo largo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, las sociedades se corrompieron continuamente. Estúdiela usted desde Génesis y usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, ocurrió en la generación de Noé. Se corrompió la humanidad. Se corrompió tremendamente. Y luego más adelante la vemos también ahí en Génesis cuando vino lo de la Torre de Babel. Cuando la confusión de las lenguas. También todos ellos, ¿qué? Se corrompieron. Hubo corrupción en todo este lugar. Pero también ocurrió en el cautiverio de los hebreos en Egipto. Cuando ellos estuvieron en Egipto, allí también hubo corrupción. Y también hubo corrupción en la peregrinación de los hebreos por el desierto en busca de la tierra prometida. Ahora, como consecuencia de esa corrupción, que la Biblia lo llama como pecado, como consecuencia de esa corrupción o de ese pecado, se destruyó la civilización de Noé. Mírela, se destruyó esa civilización. Se desarrolló la esclavitud de los hombres. Por eso nació la necesidad de escribirse los 10 mandamientos, debido a la corrupción que había, al pecado que había. Por eso, durante todo el periodo de los reyes, escúcheme, durante todo el periodo de los reyes, si usted lo puede mirar, de los reyes de Israel, sus gobernantes se corrompían, mi querido amigo. Sus gobernantes se corrompían y como consecuencia de esa corrupción, entonces eran llevados cautivos. ¿Eran llevados qué? Cautivos. Y es ahí cuando aparecen los profetas para señalar el pecado de la corrupción que está ligada al corazón del hombre. Cada profeta venía enviado por Dios para hablarle a la gente lo que había en su corazón, para que enderezaran lo que había en su corazón, para que esa corrupción que llevaban por dentro fuera enderezada y que la Biblia la llama la corrupción como pecado. Y entonces aparecen los profetas y los profetas empiezan a decir, esto es así, dice el Señor así, dice el Señor así. Y muchas veces ellos, oh sí, es cierto. Pero después de un tiempo volvía a aparecer la famosa corrupción. Porque vuelvo a repetir, la corrupción está ligada al corazón del hombre, a tu corazón y a mi corazón. Ahora, esto no nos debe extrañar, porque el mismo Señor Jesucristo lanza una profecía bien fuerte en Mateo 24:37. En Mateo 24:37 el Señor Jesús mismo lanza una palabra profética diciendo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si usted se da cuenta cómo era en esa época, dice que se habían corrompido y que la maldad imperaba, que la violencia imperaba. Ahora yo quiero que usted sea honesto. ¿Qué está viviendo nuestra vida, nuestros días hoy? ¿Qué estamos viviendo en la sociedad hoy? Estamos viendo una sociedad corrompida. Estamos viendo una sociedad donde realmente la corrupción es normal. Y el que suba a un puesto, llámese quien llame, que tenga autoridad, el diablo lo ataca para que desde allí empiece a ser corrupto. Ahora, por lo tanto, le voy a decir algo. Si la corrupción está en el corazón del hombre, si la corrupción está ahí, nace ahí en el corazón del hombre, y la Biblia llama a la corrupción como pecado, entonces es utópico, y perdón que lo vaya a decir así, pero es real, es utópico pensar que con gritos o con pancartas o con manifestaciones o con denuncias podremos regenerar la corrupción humana. Hermano, es utópico eso. Yo veo tanta gente a veces protestando, yo veo tanta gente mirando en contra de que la corrupción aquí, de que cambie esto, de que cambie. Eso, hermano, es
es utópico. O sea, eso realmente es ilusorio. Porque de esa manera no se van a hacer realmente los cambios. Lo crea usted o no lo crea, lo comparta o no lo comparta, es real. Por eso el Señor dice muy clarito, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor está pronto a venir. No puedo decir que es mañana o dentro de 6 meses o un año. Pero estamos en los días de Noé, estamos en los días como de Noé, estamos con toda la violencia, estamos con todo lo malo, con la corrupción al 100%, o sea, el pecado al 100%. Hoy a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y eso es algo que es real. Estamos en ese tiempo, o sea que en cualquier momento, mi querido amigo, en cualquier momento aparece nuestro Señor Jesucristo en las nubes para llegar al rapto de la iglesia. Para llegar al rapto de la iglesia. Y allí solo se irá un tipo de personas. Entonces, si usted quiere hacer un cambio realmente en el corazón humano, con gritos, con pancartas, con manifestaciones o con denuncias, usted no lo va a lograr. Escúcheme, solo hay una salida para dejar de ser corruptos y comenzar a ser correctos. Solo hay una salida, solo hay una puerta, no hay más. Y es a través de un verdadero, escúcheme lo que le voy a decir, porque le metí la palabra verdadero. Es a través de un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. O sea, a través de un verdadero nacimiento. Porque lamentablemente hoy vemos, aún en muchos lugares donde se profesa el cristianismo, donde se profesa que se ha nacido de nuevo, vemos corrupción. Vemos corrupción. Y eso duele en el corazón. Entonces viene la pregunta, ¿verdaderamente Cristo ha nacido en sus corazones? ¿Verdaderamente Cristo está en esos corazones? ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio, porque no ha habido una regeneración, porque no ha habido. La palabra dice que por los frutos nos van a conocer. El mejor sermón, mi querido amigo, es la propia vida. Yo puedo predicar con elocuencia, yo puedo ser un predicador excelente, pero si no hay amor en mi vida, de nada vale, dice la palabra. De nada vale. Y eso lo vemos en muchísimos lugares, en muchas personas. Yo hace muchos años tuve de pronto el privilegio de ir a las cárceles a compartir la palabra. Y vi cómo aún allí en las cárceles, por aquellas personas que se hacían llamar, y no hablo de todas, de las que yo conocí algunas, que se hacían llamar siervos o siervas del Señor, la corrupción imperaba. La corrupción imperaba. Y querían sacar provecho, o como decimos en mi país, querían sacar tajada de cada cosa que se hiciera. Y cuando usted es de las personas que quiere sacar provecho a algo y que quiere sacar tajada a algo, usted está siendo corrupto. Y si usted me dice que Cristo está en su corazón, wow. Esto mismo que le estoy diciendo, de un encuentro verdadero con Cristo, de un encuentro personal con el Señor Jesucristo que lo cambie. Esto mismo lo necesitó un hombre que tenía estas características, se las voy a decir. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas y adoraba a Dios con todo su corazón. Y este hombre es mi famoso, que está en la Biblia, en Hechos 10, mi famoso Cornelio. Mi famoso Cornelio. Un hombre con esas características. Un hombre, vuelvo a repetir, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas y adoraba a Dios con todo su corazón. Pero dice la misma palabra que le hacía falta algo. Que le hacía falta algo súper, hiper, mega, recontra, ultra importante. Y hoy vemos a muchos Cornelios, hoy vemos a muchas personas que tal vez están tratando de hacer las cosas lo mejor que pueden, que están tratando de hacer lo correcto y no de ser corruptos. Vemos a mucha gente que está tal vez así.
Pero si aquellos que están tratando de hacer lo bueno, de ser correctos, se nota que les hace falta algo, ¿cuánto más aquellos que son tremendamente corruptos? A ellos que les hace falta, que falta les hace. Ahora a este hombre le hizo falta algo. Y por eso Dios tan hermoso tuvo que enviarle un ángel para decirle a este hombre mientras estaba en ayunas, decirle, mira, envía a tal sitio, a tal lugar, manda a traer a tal personaje, porque ese personaje te tiene que decir qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? La falta, a este hombre le faltaba algo supremamente importante. Y es un verdadero encuentro con Jesucristo. Si usted, hermano, querido amigo, quiero decirle algo. Si usted, amigo, no ha entendido eso, usted puede seguir marchando para ver cambios sociales. Usted puede seguir colocando pancartas para ver cambios sociales. Usted puede seguir haciendo muchísimas cosas, denuncias. Pero si no hay una verdadera entrega de la vida al Señor Jesucristo, vamos a seguir viviendo una vida de corrupción. Vamos a seguir teniendo una sociedad corrupta. Una sociedad como la que se vivió en el tiempo de Noé, sociedad preludio para la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora le voy a decir algo. Si le faltaba a este hombre con estas características, ¿cuánto más a muchos que carecen de las mismas? Por eso hoy quise hablar del término corrupción. Pero si lo vamos a la Biblia, si lo llevamos al contexto bíblico, corrupción en la Biblia lo llama pecado. Pecado, mi querido amigo. Llámelo como usted quiera, pero la Biblia lo llama pecado y al pecado hay que llamarlo pecado, te guste o no te guste, te moleste o no te moleste. Ahora, hay una manera bien clara que la Biblia nos dice a nosotros para que usted y yo podamos salir de esa corrupción realmente y podamos hacer un cambio realmente y podamos ser realmente gente verdaderamente correcta. Porque escúcheme algo, Cornelio era correcto. Como dijo alguien de un personaje de la televisión, correcto. Alguien era correcto. Cornelio era así, pero no era verdaderamente correcto. ¿Por qué no era verdaderamente correcto? Porque le faltaba al que da la corrección. Le faltaba al que da la medida de corrección. Y por eso dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, es clara esa palabra. Dice así, mas a todos los que le recibieron. ¿De quién están hablando? ¿A quiénes tenían que recibir? A Jesús. A Jesús. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y tal vez habrá gente que me esté mirando ahorita, o que cuando usted le hable sobre esto, cuando usted de pronto, como sé que lo va a hacer porque usted es obediente y usted quiere bendecir a muchos, usted va a compartir este video en sus redes. Entonces alguien de pronto le va a decir, no, pero ¿cómo así que le está diciendo que no todos somos hijos de Dios? ¿Qué le está pasando a ese hombre? Pues le voy a decir algo bien claro. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, de nada nos sirve hoy celebrar, escúcheme, de nada nos sirve hoy celebrar el Domingo de Ramos, o sea que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, previo a su muerte. De nada nos sirve eso si realmente ese Jesús no está en el corazón de nosotros. Ese Jesús no ha nacido en el corazón de nosotros. Y por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Algo muy claro, algo muy puntual, algo necesario. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice así la palabra del Señor.
que si confesares con tu boca, ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, escúcheme, en tu corazón, porque recuerda, la palabra corazón es lep, que significa subconsciente. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y agrega Juan capítulo 6, verso 47. Agrega Juan capítulo 6, verso 47. Donde dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿El que cree en quién? En Jesús. ¿El que cree en quién? En Jesús. Así que, mi querido amigo, el vivir en integridad, el vivir en lo correcto, solo es posible mediante la experiencia que la Biblia dice. Si tú quieres vivir en integridad, tienes que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice y hacer lo que la Biblia dice. O sea, tenemos que humillarnos cada día. Tenemos que arrepentirnos de esa vida que tal vez llevamos, que aunque usted la considere que no es tan mala, de pronto hay cosas que sí. Y aceptar la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y aceptar lo que Cristo en la cruz del Calvario hizo por usted y por mí. Cuando usted se humilla y cuando usted se arrepiente y acepta lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, entonces usted pasará, como dice la Biblia, a ser una nueva criatura y así dejará de ser corrupto para empezar a ser correcto. ¿Para empezar a ser qué? Correcto. Mi querido amigo, no te conformes con la corrupción de la sociedad. No te conformes con lo que estás viendo. No te conformes con lo que estás viviendo. Hay algo mejor para ti y para mí. Mi querido amigo, mi querido hermano, usted que me está mirando ahí a través de esta señal o que me mirarán otros días, le voy a decir algo. Examínese su corazón. Examínese para mirar si usted realmente ha tenido un encuentro personal con el Señor. Porque mucha gente, escúcheme, le voy a decir algo, mucha gente podrá predicar. Mucha gente podrá tener ministerios cristianos. Mucha gente podrá tener muchas cosas. Pero a lo mejor no han tenido ese encuentro personal que les cambia sus vidas. Y si no tienen ese encuentro personal que le cambia sus vidas, seguiremos siendo corruptos, a los cuales nos hace falta la verdadera esencia para ser correctos. Créame que cuando yo terminé de leer Proverbios y empecé a mirar todo y empecé a escudriñar mi cuaderno de apuntes y mirar, yo decía, Señor, yo tengo que ser realmente correcto. Y para ser correcto, tengo que realmente tomar en serio lo que tú me enseñas, lo que tú me dices. Porque no es pararse aquí a predicarles a ustedes. No es dirigir una iglesia, no es dirigir un ministerio. Es ser un verdadero hijo de Dios, conforme Dios lo quiere. Y estamos todos en proceso, pero hay que intentar ir más allá de eso. Así que termino diciendo, ¿quieres ser corrupto o quieres seguir o quieres ser correcto? La decisión es tuya. La decisión es tuya. Por eso yo te pido que cierres tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos en este momento, mi querido amigo.
Cierra tus ojos en este momento. Y yo quiero que usted en este momento hable con Dios. Yo quiero que usted en este momento hable con Dios. Yo tuve que hablar con Dios. Yo tuve que doblar mis rodillas ante el Señor. Porque el anhelo de mi corazón es pasar de ser realmente, a lo mejor en muchas áreas de mi vida, corrupto y convertirme realmente en hombre correcto. Cierre tus ojos en este momento y habla con Dios. Dile en este momento al Señor, dile: Señor, hoy me hablaron del término corrupción. Un término que a diario lo oímos. Un término que manejamos y que a lo mejor, de la cual muchos aún participamos, Señor. Pero yo, Señor, hoy yo quiero, Padre de la gloria, hoy yo quiero dejar de ser corrupto para poder ser realmente correcto, como es tu deseo, Señor. Que tú le puedas decir al Señor, si tú estás tratando de hacer las cosas bien hechas, como lo hacía Cornelio. Si eres un hombre o una mujer piadosa, temerosa de Dios con toda su casa, que ayuda al necesitado, que trata de hacer las cosas bien hechas, que trata de agradar realmente con su vida, pero aún no te has humillado delante de Dios. O aún, escúchame, o aún no te has arrepentido y aún no has aceptado la obra expiatoria de Jesús. Y con tu boca no lo has confesado y con tu corazón no has creído. Hoy yo te invito a que lo hagas. Hoy que el mundo está celebrando el Domingo de Ramos y que a lo mejor el jueves hay alguna actividad y el viernes habrá otra actividad y el domingo es la Pascua, tú necesitas que hoy nazca realmente Cristo en tu corazón. Y que si has caminado en la vida cristiana pero aún no has tenido ese encuentro, hoy tú puedas decirle al Señor: Señor, yo necesito ese encuentro. Yo necesito. Porque quiero decirte algo ahí como estás. Mirando la palabra del Señor en Proverbios, se decía que había mucha gente allí. Mucha gente que trataba de hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Y por eso el proverbista le trataba de enseñar, o los proverbistas trataron de enseñar. Yo quiero que usted entienda algo. Jesús lo ama. Lo ama tanto, tanto, tanto que murió en la cruz por usted y por mí. Su vida, mi querido amigo, su vida, junto con la mía, vale nada más y nada menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre inigualable. Así que yo hoy te pido, sal de la corrupción y entra en lo correcto de Dios. Porque cuando tú empieces a entrar en lo correcto, aprenderás a tomar decisiones correctas. Sabrás qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Sabrás de qué te tienes que abstener. Y por más que tu carne te diga y por más que tu deseo te lo diga, pondrás freno. Pondrás freno. Porque sabrás que no puedes seguir siendo correcto, sino tienes que ser. Pero no tienes que ser corrupto, sino que tienes que ser correcto. Mi querido amigo, hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy usted que me está viendo, hoy es su día. Hoy dile al Señor: Señor, yo quiero dejar de ser corrupto. Hoy yo me humillo delante de ti porque te necesito, Señor. Porque te necesito. Y aunque a veces siento que no he hecho nada así tan malo, te necesito. Hoy me arrepiento de mis pensamientos, de mis palabras, de mis obras, de mis actitudes. Me arrepiento de lo que hago, Señor, a veces. Y yo hoy, como dice la palabra,
yo te recibo, Jesucristo. Yo te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Hoy acepto la obra expiatoria que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Hoy reconozco que tú te colgaste para que yo no me colgara. Hoy reconozco que cada día de mi vida necesito de ti. Que cada segundo de mi existencia necesito de ti. Hoy pido que tu Espíritu Santo llene mi vida, para que me siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy te reconozco, Señor, como mi Señor y mi Salvador personal. Y hoy decido en mi corazón salir de ser corrupto y volverme un ser correcto para tu gloria y para tu honra. Te necesito, Señor. Te necesito, Padre amado. Te necesito, Señor. Oh, te necesito, papá. Díselo con todo tu corazón al Señor. Dile, Señor, te necesito, papá. Oh, te necesito, mi Cristo precioso. Tú eres mi vida. Tú eres mi todo, Señor. Tú que estás pasando en estos momentos de pronto alguna prueba bien fuerte. Tú que estás viviendo tal vez un momento bien difícil. Tú que estás de pronto viviendo una enfermedad o pasando una situación de pronto dolorosa o pasando alguna situación que te ha desencadenado angustia, frustración. Hoy yo te digo, por unos momentos, deja de pensar en eso y pueda decirle al Señor: heme aquí, Señor. Aquí estoy, Padre. Te necesito, mi Señor. Te necesito, mi Dios amado. Hoy necesito de ti, Padre de la gloria. Hoy vengo a adorarte, hoy vengo a glorificarte, hoy vengo a exaltarte. Aún desde este hospital, aún desde esta cama, aún desde este lugar donde me encuentro, aún desde la cárcel donde yo pueda estar, yo hoy levanto mis ojos a ti y yo declaro que te necesito, Jesús. Que ya no soporto vivir una vida como la que vivo. Que necesito realmente de ti, Jesús. Que no quiero seguir viviendo ocultamente una vida de corrupción. Que quiero ser correcto para ti. Que quiero ser realmente la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Que quiero liderar un ministerio conforme tú me lo digas. Que quiero predicar una palabra conforme tú quieras que sea predicada. Que quiero que los prodigios, las señales, los milagros se sigan mostrando como se mostraba desde hace muchos años atrás. Y como la Biblia nos los muestra. Solo tú lo puedes hacer. Papito, te necesito, Dios. Y estoy seguro, Jesús, que tú me amas. Y como tú me amas, tú me escuchas. Porque tú dices: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pedidme y te os daré. Y dice: hasta por herencia a las naciones. Dice: golpea y te abriré. Llama y te responderé. Hoy díselo al Señor: Señor, estoy haciendo todo eso porque te necesito. Porque te necesito, mi Dios. Porque te necesito. Padre, yo oro por cada persona que hoy está en sintonía, Señor. Hoy oro por cada persona que hoy está ahí, Señor, que nos está viendo, Señor. Hoy oro por cada uno de ellos, Señor. Hoy oro por aquellos que tocan aún mi corazón, Señor. Hoy oro por Kevin. Hoy oro por este bebé, Padre, para que tú hagas una obra grande en él, Señor. Para que tú lo levantes, para que tú lo fortalezcas, para que tú lo sanes, papito lindo. Para que tú lo puedas hacer, mi Cristo amado. Señor, yo oro por ellos, Jesús. Yo oro por el hermano Luis, Espíritu de Dios, para que seas tú levantándolos, para que seas tú fortaleciéndolos, Señor.
para que salga ese donante que él necesita, o que tú hagas el milagro en su riñón. Oro en este momento por su mamá que está hospitalizada, para que seas tú, Padre, levantándola. No importa la edad, tú puedas hacer obra grande, Jesús. Oro por el hijo de Adrianita, Padre, por Daniel, para que seas tú poniendo tu mano sobre él, Señor, para que seas tú levantándolo. Oro por Martica, Señor, por mi suegra, para que tú la levantes, para que tú la ayudes, Jesús. Oro por todas aquellas personas, Señor, que están pasando momentos de angustia, de frustración, para que tú los ayudes, Jesús. Oro por aquellos que están perdidos tal vez en conseguir el dinero, en hacer una cosa y otra, pero se han olvidado de ti. Oro también por ellos, para que tú los ayudes, para que tú toques nuevamente sus corazones, como lo hiciste con Faraón, Padre, para que tú conviertas esos corazones de piedra en corazones de carne. Oro por cada pastor, oro por cada líder, oro por cada ministerio, Padre. Oro por los dirigentes de los ministerios, para que tú, Señor, los toques de una manera poderosa y puedan realmente entregarse sinceramente a ti, y puedan ver realmente una vida conforme tú quieres, Señor, y no que cambien tu gloria por cualquier cosa, que busquen antes tu gloria y no la gloria personal. Solo tú lo puedes hacer, solo tú lo puedes hacer, Padre, solo tú lo puedes hacer. Oro por tantos corazones que han sido golpeados. Oro por tantos corazones, Señor, que están endurecidos por la falta de perdón. Oro para que seas tú ablandando esos corazones, Jesús. Oro para que tú estés cambiando esos corazones, Dios, que puedan ser sensibles a ti, Dios. Padre, solo tú lo puedes hacer. Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Toda la alabanza y toda la adoración sea para ti. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, y veré, Jesús. Veré cómo tú contestas la oración, y veré cómo tú ayudas al necesitado. Porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto te oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, qué bendición, qué rico. De verdad que me gozo de haber podido estar con ustedes. Y creo que debe poner usted en práctica lo que hoy hablamos, para que glorifique el nombre de Jesús como lo debe hacer. Lo dejo ahora con la pastora Wendy. Nos vemos en la próxima. Y confiando en Dios, como decía alguien, cueste lo que cueste, dentro de 8 días podamos estar en nuestro auditorio. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra, por usar la vida de nuestro pastor siempre. Hace 15 años conozco a este hermoso hombre y cada domingo Dios lo usa, cada domingo Él nos enseña, cada oportunidad que tenemos de hablar con Él. Nuestro Padre Celestial siempre usa la vida de nuestro pastor, así que espero que esta reflexión, que esta palabra se haya tocado hoy tu vida. No dejes que la corrupción, no abras las puertas en tu vida a la corrupción, sino que debemos ser cada día más correctos, y eso es el mensaje claro del día. Así que gracias por haberse conectado este domingo. Quiero invitarlos a que este martes estén muy pendientes de las redes sociales de Community Life y de nuestro pastor, porque tenemos nuestro tiempo de oración martes a las 7:30 de la noche. Así que conéctate a ese tiempo de oración, envíanos las peticiones de oración. Nuestro pastor, el equipo de liderazgo, estamos orando por cada petición que tú estás enviando, y también nos encanta saber cuando el Señor responde a esas peticiones de oración. Así que también cuéntanos el testimonio de lo que ha hecho Dios en tu vida. Así que los invitamos a que visiten también el SoundCloud, toda la página donde allí están montadas las predicaciones de nuestros pastores, cada palabra que ellos han venido grabando. Ve y visita SoundCloud. También no olvides compartir esta predicación y todo este material en tus redes sociales. No olvides compartir Community Life en Instagram. Ya estamos en Instagram. Community Life en YouTube.
también esos videos para todos aquellos que no tienen redes sociales. Ya no hay excusa, está YouTube también, así que visítanos también y comparte esta predicación a través de YouTube. Así que los vemos el próximo domingo. Una linda y hermosa semana para todos. Bendiciones.